Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle una vez más. Hoy es 17 de enero del 2021 y estamos de regreso al estudio del libro de los Hechos. Este libro de los Hechos, escrito por Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, tiene mucha enseñanza y hemos estado en este libro ya desde hace algunas semanas. Hoy, en la porción que nos toca estudiar, vamos a aprender acerca del arresto de Esteban y vamos a conocer un poquito más acerca de quién es este hombre. La semana pasada, si usted estuvo con nosotros, recordará que Esteban surge en la lista de los nombres que la misma iglesia proporciona a los apóstoles para que estos hombres, estos 7 hombres escogidos, sean los que sirvan a las mesas para que los apóstoles puedan seguir estudiando la palabra de Dios. Me da mucho gusto saludarle, qué bueno que estamos juntos. Espero que esté listo, esté preparado, esté apartando un momento ahí para estudiar la escritura. Y el día de hoy vamos a continuar en nuestro estudio. Por favor, reciba un caluroso y un afectuoso saludo de parte de mi esposa y de parte mía, de la familia La Mesa. Nos da mucho gusto poder saludarle. Pronto estaremos ya reuniéndonos de manera parcialmente normal, pero pronto estaremos ya juntos. Qué bueno que es el poder aprovechar la tecnología y a través de estos medios poder seguir estudiando la palabra de Dios. Reciba un afectuoso saludo. Pero antes de ir a la escritura y a la enseñanza de esta mañana, me gustaría que me acompañe en oración. Vamos a orar, tenemos algunas peticiones, vamos a orar por nuestro hermano Andrés y su esposa que está eh, pasando por una situación de salud. Vamos a orar también por algunas otras personas que nos han pedido que oremos por ellos. Algunas no las conocen, pero levantemos a Dios tanto esas peticiones como las que usted tenga y demos gracias a nuestro Padre. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, primeramente por la vida que nos das. Te agradecemos infinitamente, Dios, el poder estar, Señor, en este momento en oración, el acercarnos a ti, el poder preparar, Señor, este tiempo para escuchar tu palabra. Muchas gracias. Gracias por el cuidado que has dado en nuestra vida durante la noche, por lo que has permitido, Señor, que tengamos, por lo que nos has librado, por tantas y tantas veces que nos has cuidado. Gracias, gracias porque a veces lo vemos, a veces no lo entendemos, a veces ni siquiera nos enteramos, pero tú eres Dios y a través de tu providencia nos has sustentado, nos has llevado, nos has levantado. Gracias por darnos simplemente la vida, porque la vida depende de ti, Señor, proviene de ti. Tú eres vida y a ti te agradecemos en esta mañana todo lo que somos y tenemos. Te agradecemos, Señor, que nos des la riqueza de tu palabra, el poder estar en ella, el poder estudiar, el poder darnos cuenta, el que tú reveles a nuestro corazón tu palabra, nos trae, Señor, nos infunde, nos llena, nos capacita para seguir adelante. Gracias por esa vitalidad, esa energía, esa como medicina para nuestro cuerpo, como dice tu misma palabra. Gracias por los nutrientes espirituales que tenemos en ella y porque podemos crecer con el único propósito de honrar y glorificar tu bendito y santo nombre. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Queremos en esta mañana, Señor, agradecerte todo lo que nos das. Queremos, Señor, agradecerte por los hermanos. Queremos agradecerte por la vida de aquellos que amamos, de aquellos que conocemos, de aquellos por los que nos preocupamos, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, por nuestros cónyuges, por nuestros padres, por nuestros hijos, hermanos, sobrinos, por la familia que nos das, los nietos en el caso de algunos. Gracias, Señor, por sus vidas. Te pedimos por su salvación, por el conocimiento de tu Hijo Jesucristo en sus vidas. Te pedimos, Padre amado, que así como tú nos has permitido a nosotros conocerte, también te reveles a ellos, Señor, les permitas darse cuenta de la vida que llevan y que necesitan acercarse a ti, Señor. Ellos no lo harán por sus propios medios, ellos no te andan buscando, ellos no están interesados, pero Señor, en tu gran amor y en tu gran misericordia, acuérdate de ellos y extiende, Señor, tu brazo, abre tu mano, Señor, a sus vidas, Señor, sopla en ellos ese aliento de vida, Señor, que solo tú das, Padre amado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y traemos delante de ti nuestras peticiones.
Todos y cada uno de nosotros tenemos diversas peticiones. Tenemos peticiones, Señor, de diferentes, Señor, medidas, tamaños, colores. Padre, aquí están nuestras peticiones. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, la necesidad que tenemos. Tú sabes en qué batallamos, en qué sufrimos. Tú sabes por lo que estamos pasando, Señor. Solamente tú tienes el conocimiento pleno de esto. Pero confiamos en ti y te pedimos que nos ayudes. Yo te pido por mi hermano Andrés y su esposa, Señor. Te pido que los sanes, que los restaures, que salgan, Señor, victoriosos de esta etapa, de esta situación en la que están. Que tú, a través de los medios que has permitido que se desarrollen en esta etapa de la humanidad, les permitas aprovechar esta tecnología y puedan ellos estar bien y puedan estar firmes y puedan estar no solamente saludables, sino, Señor, firmes en su fe en ti, Señor. Bendice a ellos, Señor, a los que están enfermos, Señor. Padre, extiende tu misericordia y sánales, Señor, si ese es tu propósito. Cumple tu propósito en la vida de estas personas, Señor, te lo pedimos. Oramos, Señor, por nuestras autoridades y te pedimos también, Señor, que los bendigas, que los cuides, que los ayudes, que les des tu gracia, tu favor y que te conozcan, que te teman, que te honren, para llevar, Señor, a cabo el propósito por el cual tú les pusiste ahí en donde están, para que ellos gobiernen con un temor reverente hacia ti y hacia todo lo que hacen. Muchas gracias por tu bendición en Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor. Pues gracias a Dios por permitirnos estar en oración. Pues si usted está listo, vamos a ir al estudio, a la palabra de Dios. Como le decía al principio, este es el arresto de Esteban. Y vamos a retomar la historia, recordando que el capítulo donde estamos comienza con un problema en la iglesia primitiva. Un problema porque algunas de las viudas judías griegas que habían llegado a la fe en Jesucristo y que ahora son parte de la iglesia, sin embargo, no son judías, vamos a decirlo así, locales, sino que vienen de países de alrededor. Ellas hablan el griego y están fuera de lo que es la tierra de Israel. Se sienten y están siendo ignoradas en la ración diaria de los alimentos. Pareciera que se prestaba más atención a las viudas de Jerusalén, por así decirlo, a las que eran bien conocidas por todos, pero que en algún momento estas fueron olvidadas porque no formaban parte de este círculo normal de viudas ya conocidas. Y para asegurarse de que estuvieran satisfechas, atendidas las necesidades que estas mujeres presentaban, alguien tenía que supervisar la distribución de alimentos y servir las mesas, así que decidieron seleccionar a 7 hombres. Usted recuerda esto, lo empezamos a estudiar la semana pasada. Y estos 7 hombres que empezaron a servir las mesas, a distribuir los alimentos, a encargarse de esta situación, tenían que tener una buena reputación, ser llenos del Espíritu Santo, tener sabiduría para encargarse de esta tarea. Y esos hombres se identifican en el versículo 5 del capítulo 6. Los primeros hombres de la lista y el único de quien se dice algo, aparte, bueno, se dice de Esteban y se dice un poco de Felipe. Y el hombre del que hoy vamos a estar hablando es Esteban, que es el primero que aparece en esa lista. Y se dice que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y este se convierte en el personaje principal de la narración a lo largo del resto de este capítulo 6 y del 7. Y para que tengamos una idea sobre quién es este Esteban, en el versículo 5 de aquí del Hechos capítulo 6 nos va a decir que este hombre forma parte de esta iglesia primitiva que se formó y es parte de los helenistas. Y cuando digo helenistas me estoy refiriendo a los creyentes griegos. Era un creyente de Jesucristo que hablaba griego, que pertenecía a alguna sinagoga judía, como los restos de los judíos, pero en una tierra extranjera. Él, junto con todos los demás, fueron elegidos para cuidar a las viudas. Voy a leer Hechos capítulo 6, versículo 5, y le voy a recordar a usted que todos estos nombres son nombres de hombres escogidos que son judíos creyentes, pero que son judíos griegos. Y esto es importante porque dijimos la semana pasada que estos nombres fueron escogidos por la iglesia
y que ellos ahora se van a encargar de servir a las mesas y de atender a estas viudas que parece ser que no les estaban prestando la atención debida. Hechos capítulo 6, versículo 5, y ahorita vamos a ver por qué Esteban es tan relevante en esta porción de la escritura. A todo el grupo le gustó la idea. Entonces eligieron a estos 7 hombres. Esteban, y luego si usted quiere subraye esto o anote esto, hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, uno de Antioquía, que se había hecho judío. ¿Qué hombre tan asombroso es Esteban? Porque, escuchen, esa lista de hombres donde aparecen Felipe, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, junto con Esteban, son judíos griegos, como le dije, pero no eran diáconos. Es decir, estos hombres son escogidos por parte de la iglesia, porque es la iglesia que los escoge. Y lo primero que notamos es que Esteban no era diácono, porque estos van a venir después, pero él se va a encargar de servir las mesas. No era un apóstol, pero hacía señales y prodigios. El poder milagroso otorgado solamente a los apóstoles se extendió a él y también a otro llamado Felipe. Esteban y Felipe son los únicos de esta lista de los 7 que hacían estas cosas extraordinarias de señales y prodigios. Y no fue un profeta, pero fue un gran predicador. No fue un diácono, sino un sirviente o un siervo. No fue un apóstol, pero sí un hacedor de milagros. No fue un profeta, pero vaya que predicó. Y es un hombre muy singular, y estamos hablando de Esteban. El único paralelo al que encontramos a él es en el capítulo 8, y es Felipe, de quien también le hice mención hace un momento, donde se menciona en el capítulo 6 junto a él. Esteban es un individuo en gran parte pasado por alto, por lo que podemos decir que tuvo una carrera muy corta. La iglesia en este momento es una iglesia que está naciendo, es muy joven, y eso significa que él es un creyente muy nuevo. Para el vasto conocimiento que tenía del Antiguo Testamento, es suficiente para exponerlo en un capítulo entero debido a su precisión y riqueza. Es decir, Esteban, aunque es un cristiano relativamente nuevo, tiene mucho conocimiento y se va a tomar casi un capítulo entero para explicar una gran porción del Antiguo Testamento. Y esto hace que Esteban sea un hombre muy especial en ese sentido. Es considerado un siervo, sin embargo, no es hacedor, perdóneme, es considerado un siervo y un hacedor de milagros, un predicador, y se convierte en el primer mártir cristiano. Y por eso necesitamos conocer a este hombre, porque él está lleno de todo lo que todo creyente debería tener. Tiene estos rasgos tan importantes que debemos de tener todos los creyentes. Esteban está dentro de una lista de 7 hombres, de los cuales solamente 2 van a figurar en más, es decir, los demás están ahí. No dudo que hayan hecho su trabajo, no dudo que hayan servido el propósito por el cual fueron escogidos, pero dentro de este grupo de siete hombres, Esteban destaca completamente y Felipe también un poco. Y lo que encontramos es que Esteban es una personalidad de transición. El testimonio que se da a los judíos dirigido por Pedro y los apóstoles pronto se va a cerrar. El testimonio del mundo gentil iniciado por Pablo pronto se va a abrir. Entonces, entre Pedro, los apóstoles y Pablo, Esteban se convierte en un puente. Es elegido por Pedro y los apóstoles y es martirizado a manos de Pablo. No ministró a los judíos israelitas, no ministró a los gentiles extranjeros. Esteban ministró a los judíos extranjeros. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante y es muy interesante. Una vez más, una indicación de una transición única. Y él es el catalizador de la dispersión de la iglesia. Es decir, Esteban es como el switch
que hace que la iglesia se catapulte y que empiece una nueva etapa completamente diferente. Fue por su martirio y la persecución que fue lanzado en el momento de su martirio que los creyentes empezaron a esparcirse por todo el mundo. Y ese fue el propósito de Dios en el martirio, porque Jesús había dicho que cuando viniera el Espíritu Santo, dijo él, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Pero ¿qué los iba a enviar a Judea? ¿Qué los iba a enviar a Samaria? ¿Qué los iba a enviar al mundo? No una misión misionera, sino la persecución, el martirio y la amenaza de muerte. Alguna vez alguien dijo que ellos estaban muy cómodos, todos juntos en armonía, había comprensión, había amor, seguro, había algunas cosas por ahí, siempre las hay, donde hay gente siempre hay problemas, así somos los humanos, pero sus necesidades estaban cubiertas, no había gran situación que preocuparse. Sin embargo, la misión era ir a las naciones. Y entonces empieza a través, y todo comienza con el arresto de Esteban. Y Esteban va a ser el primer mártir y entonces va a empezar una persecución que los va a llevar el Evangelio, a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y cuando leemos en el capítulo 8, veremos la muerte de Esteban, que se convierte en el catalizador para cumplir la promesa. Esa promesa que hizo Jesús en Hechos 1:8, donde dice, pero cuando el Espíritu Santo venga, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Él es el precursor del mismo hombre que estuvo de pie y lo vio aplastando bajo la piedra ensangrentada Saulo de Tarso. Él es el precursor del mismo hombre que estuvo de pie y que lo vio aplastado bajo la piedra ensangrentada, Saulo de Tarso. Él es el precursor de Pablo. Él es quien llevó el mensaje a los helenistas, quien llevó el mensaje a las personas que vivían fuera de Jerusalén y de Judea, enfrentándose a las congregaciones en las sinagogas judías que eran extranjeras. Él da el primer paso más allá de los judíos en dirección a los gentiles. Lo que quiere decir es que Esteban fue el primero y después va a venir Pablo, aunque en este momento no es Pablo el que conocemos, sino es Saulo de Tarso. Para aquellos que no conocen más de la historia de él, es bien interesante. El manto que estaba sobre Esteban, por así decirlo, va a caer extrañamente sobre Saulo, que es Pablo. Saulo de Tarso, acuérdese, si usted no conoce, es Pablo, uno de los enemigos más acérrimos de Esteban. De hecho, puede ser que el apóstol Pablo deba mucho de su exposición al Evangelio, al sermón que predicó Esteban. Esteban era una persona noble, fue esencial en el plan de Dios para la evangelización mundial. Fue su martirio lo que lanzó a la iglesia al mundo. También es un testimonio gráfico de que no es la duración de la vida de un hombre lo que establece su importancia y su influencia. De hecho, la duración de la vida de un hombre a veces tiene muy poco que ver con su impacto. Su ministerio fue extremadamente corto. Todos eran nuevos creyentes. No sabemos si meses, semanas, no sabemos mucho, pero no pudo haber sido de muchos años. No parece haber tenido una carrera muy larga. Este es el único sermón que hemos registrado que él predicó y no vemos, no leemos por lo menos que hubo algunos resultados positivos. Por lo que podemos decir, no hay registro de que alguien fuera salvo o que alguien creyera y sin embargo fue el catalizador lo que hizo que la iglesia avanzara en el siguiente paso a la Gran Comisión. Una vez más pudo haber sido su muerte lo que inició la carrera de Saulo, quien se convirtió en Pablo después. Que la nobleza de este hombre está ligada en su coraje a la verdad. Lo que sabemos de él está todo en este texto de la Escritura. No sabemos nada más allá de esto, pero sí sabemos que lo que reina supremamente en su vida es esta valentía, este coraje asombroso. Y debido a ese valor, se puso en posición de perder la vida, y ese era el plan desde un principio por parte de Dios. Él es el primer mártir cristiano, pero las amenazas de prisión e incluso las amenazas de muerte no le afectaron, porque estaba completamente y totalmente comprometido con la fidelidad.
pagó el precio máximo por su compromiso. Ahora, hay mucho que se pueda decir aquí, aunque es un texto breve. Permítame darle algunos antecedentes. La iglesia había sido básicamente prometida por nuestro Señor. Se le ha dado una comisión en el capítulo 1, versículo 8 que acabamos de leer, de llevar el Evangelio al mundo, de ser testigos de Cristo hasta los confines de la tierra. La iglesia que comenzó en el día de Pentecostés, ya lo vimos, que está ahí en el capítulo 2, llegó a existir como una agencia evangelizadora. Nació para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Eso es lo que hace la iglesia, esa es la misión. Los creyentes se reúnen para recibir instrucción, poder, energía, para después llevar a cabo la tarea de evangelizar. El Señor les dio todos los componentes necesarios para una evangelización eficaz. Y lo primero que vimos al principio del libro de los Hechos fue la unidad en la iglesia, una unidad de amor, de corazón, de una sola mente, amándose unos a otros, sacrificándose unos por otros, un testimonio único, un testimonio poderoso, concentrado, unido. Vimos el coraje de la iglesia. Desde el principio ellos proclamaron con valentía el Evangelio, confrontaron con valentía a los judíos, aceptaron implacablemente la persecución y la usaron como una oportunidad para una mayor proclamación del Evangelio. Ahora, también vimos la participación total de la iglesia. Todos estaban a bordo, es decir, todos estaban involucrados, todo el mundo estaba ahí. Todos los creyentes fueron bautizados y todos estaban juntos como uno, preocupados y ocupados en la doctrina, en la oración, en compartir el pan, en la comunión. Había poder en esa unidad, había valentía en la unidad y todos conocían el mensaje, que era Jesucristo crucificado, resucitado, reinando y que volvería. Nunca se desviaron. No se desviaron hacia cuestiones sociales o preocupaciones terrenales, temporales. Siempre fue la predicación de la palabra de Dios, la explicación de la única Biblia que existía en ese momento, que era el Antiguo Testamento, a la luz de la llegada del Mesías prometido. Su principal actividad era el ministerio del Evangelio, de la reconciliación. La iglesia fue purificada al estar preocupada por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, fue purificada por eso, pero más purificada por el Señor mismo, quien de hecho mató o sacrificó o quitó la vida, si tú quieres, a un par de personas que mintieron al Espíritu Santo, y de esa manera infundió respeto y temor hacia la iglesia. El precio de pertenencia a la iglesia era alto, y entonces solo vinieron los puros. Solo participaban aquellos que querían que se tratara con su pecado y que querían caminar en justicia. Por eso hemos dicho que esto es algo que no es un juego. Estas personas que se unieron a la iglesia no vinieron para ver de qué se trataba, no vinieron para unirse a un grupo social, no vinieron para conquistar a alguna de las chicas que estaban en la iglesia, no. Ellos vinieron porque querían que se tratara con su pecado y querían caminar en justicia. Entonces se reunieron, se organizaron, y como dije, a estos hombres piadosos mencionados en el capítulo 6, versículo 5, se les escoge para ser quienes se hagan cargo del ministerio. Estaban los apóstoles que estaban haciendo el trabajo de la enseñanza desde un principio, y vemos que también a través de todo esto que está sucediendo, surgen estos dos hombres que son Esteban y Felipe, que se convierten en predicadores. Y todo está ahí para el evangelismo. Y por eso existe la iglesia, existe en el mundo para la evangelización del mundo. Y hubo unidad, hubo valentía, hubo participación, hubo una clara comprensión del contenido, había pureza, había disciplina, había una organización espiritual. Y todo estaba en orden. Y eso nos lleva a nuestro texto del versículo 8, donde vemos la carrera tan corta de este hombre asombroso llamado Esteban. El Señor usó a Esteban como este detonante que disparó a la iglesia hacia afuera. Y como dije, no tenemos ningún registro de que alguien haya respondido positivamente a su mensaje o que alguien se haya salvado, pero la iglesia fue esparcida, y debido a que la iglesia fue esparcida, el evangelio fue llevado al mundo. Y muchos, incluyéndonos a nosotros, ahora somos salvos. Ahora, permítame dividir este texto en 4 pensamientos. Vamos a ir a el estudio de la vida de Esteban, o de lo poquito que sabemos de él, lo que nos permite el Señor conocer, y vamos a dividirlo en 4, en su elección, su carácter,
su valentía y su semblante. Su elección. Hechos capítulo 6, versículo 3. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres, y subraye, de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Lo que estamos viendo aquí es que en el momento en que los apóstoles reconocen que hay una situación con las viudas que no están siendo atendidas porque surge esta queja, le dicen a la iglesia, escojan entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza, que tengan mucha sabiduría, que estén llenos del Espíritu Santo y nosotros les vamos a encargar ese trabajo. Ahora, la elección de Esteban se basa en que están buscando a hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y Esteban cumplía con eso. Entonces, sabemos esto. Estaba lleno del Espíritu Santo, tenía sabiduría, y el versículo dice que estaba lleno de fe, y esto está implícito, lleno del Espíritu Santo. Cuando buscan lo mejor de los hombres y quieren a 7 de entre miles de cristianos, esto es importante que lo notes, esto es importante que lo analicemos. Habíamos dicho que el primer día hubo 3,000 convertidos, después dijimos, o más bien leímos, que fueron al templo, ahí donde se reunían, y en una ocasión solamente 5,000 hombres se contaron que llegaron a los pies de Cristo, y alguien por ahí dijo, bueno, si hubo 5,000 hombres, seguramente hubo otras 5,000 mujeres, y si son 5 más 5 son 10, y 3 que traemos de la vez pasada son 13, entonces ya estamos hablando de 13,000 personas, y entonces imagínate escoger 7 de entre 13,000 o 20,000, que es por ahí alguien se atrevió a decir que había más de 20,000. Imagínate escoger 7, tuvieron que haber destacado de alguna forma a estos hombres. La iglesia es una iglesia muy grande y debió haber visto toda la iglesia que este hombre tenía una alta reputación. Era un judío de fuera de la tierra de Israel. La iglesia primitiva había sido cuidadosa en su elección, seleccionando solo aquellos de la más alta calidad espiritual, y entre ellos está Esteban. El carácter espiritual y el nivel más alto de devoción a Cristo, junto con el valor para proclamar el Evangelio. Esto pone en movimiento lo que aprendemos más tarde de Pablo, ya que las calificaciones que se presentan aquí se van a delinear para más adelante, de manera más específica, escoger a los ancianos y a los diáconos. Por lo tanto, la misma elección de Esteban establece al principio, su singularidad y su grandeza. Y entonces vemos que escogen a 7 y los presentan a los apóstoles para su validación, para su verificación, y de entre los miles que hay de hombres, son estos 7, y él es el primero de la lista. Y entonces aquí vemos cómo lo eligieron. Ahora vamos a ver su carácter, que es el segundo punto. Dijimos que eran 4. El segundo punto, que es su carácter, el versículo 5, dice, a todo el grupo le gustó la idea, y entonces eligieron a estos 7 hombres. Esteban, hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo. Esto lo puede usted, por favor, subrayar, o lo puede usted escribir. Él, como los demás, eran de buena reputación y lleno del Espíritu, de sabiduría. Pero específicamente dice aquí en el versículo 5 de él, que es un hombre lleno de fe. Es decir, su vida está dominada por la fe, camina por fe, está controlado por la fe. La idea es el control total. Como dice, por ejemplo, cuando alguien está lleno de rabia, o lleno de ira, o lleno de locura, o lleno de alegría, o lleno de amor, ¿qué quiere decir? Que esa es una emoción que lo domina. Y esta es una fuerza dominante en este momento en la vida de esta persona. Es algo que lo consume. Ok, ¿y qué sabemos de su fe? ¿Qué es lo que creyó? Si está lleno de fe, ¿en qué creyó? Bueno, puedo decirte lo que creía. Hechos 7:2, hablando de Esteban, dice: Esteban respondió: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se apareció en Mesopotamia, a nuestro antepasado Abraham, antes de que él viviera en Harán. Cuando leemos aquí, hermanos y padres, escúchenme, nuestro glorioso Dios, y esto es lo que empezamos a ver en el sermón de Esteban, él está citando Génesis 12. Lo que él creía era en el Antiguo Testamento, creía en la autenticidad y validez del Antiguo Testamento. También creía que Dios determinaba y Dios gobernaba la historia.
La idea común en el mundo es que los reyes, gobernantes, estadistas, políticos hacían la historia, pero Esteban creía que Dios escribía la historia. La historia fue toda una revelación del carácter de Dios, del propósito y del plan de Dios. Creía en el Dios revelado en el Antiguo Testamento y lo revela durante todo el sermón. Cuando tú llegas al versículo 52 de ahí, de Hechos 7, hacia el final, descubre algo más en lo que él creía. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que habían anunciado previamente la venida del justo. Y esto nos indica que él creía que Jesús era el Mesías, el justo de Dios, y creía que su muerte fue el punto crucial que cambió la historia. Porque dice, mataron al justo. También creía que Jesús había resucitado. ¿Cómo sabemos que él creía eso? Bueno, estaba lleno del Espíritu Santo, y en el versículo 55 de Hechos 7 dice que miró fijamente el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús puesto de pie a la diestra de Dios. Y él dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre al pie de la diestra de Dios. Y el versículo 59 de ahí mismo de Hechos 7 dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él creía que el Mesías había resucitado y ascendido, creía que Jesús estaba en el cielo, que Él era el Señor y estaba esperando para recibirlo, y creía en el Espíritu Santo. Porque en el versículo 51 de Hechos 7 dice, ustedes tercos e incircuncisos de corazón y oídos siempre resisten al Espíritu Santo. Esto es lo que creía, estaba lleno de fe y creía en todas estas grandes realidades espirituales que delinean este gran sermón que él está dando, o que va a dar cuando lo veamos en el versículo 7. Creía tan firmemente en el Dios del Antiguo Testamento, creía tan firmemente en el Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, y su propia esperanza de vida eterna y bienvenida al cielo, que apostó su vida por ello. Puso su vida en juego, tanto que creyó que estaba dispuesto a ser apedreado hasta la muerte, no le importó. Evidentemente la fe tiene diferentes dimensiones, diferentes niveles, tiene diferentes tipos de manifestaciones y compromisos, y estaba totalmente controlado por lo que él creía, completamente controlado en su vida, su pensamiento, su ministerio, sus respuestas, sus emociones. Había entregado su vida por completo a la verdad de Dios en la que él creía y estaba dispuesto a morir por ella. También vemos que está lleno del Espíritu. Claramente esto sale cuando es apedreado, y lo veremos más adelante. Dice Hechos 7:55, pero Esteban lleno del Espíritu miró al cielo. Fíjate, lleno del Espíritu miró al cielo, vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Es un hombre que está totalmente controlado en la sumisión al Espíritu Santo. Es un hombre que cree en la verdad con tanta pasión que morirá por ella. Es un hombre que tiene tanta confianza en el ministerio del Espíritu Santo para cuidarlo, consolarlo, fortalecerlo, llevarlo a un final glorioso, que tiene plena confianza en el Espíritu Santo. Este es Esteban. Este es un hombre lleno de sabiduría, de acuerdo al versículo 3 del capítulo 6 de Hechos. Tiene sabiduría, es un hombre que está fuera de discusión. Sus enemigos no pueden resistir lo que él dice, y con furor e ira lo matan porque no pueden responder a sus argumentos. Es un hombre lleno de Dios. Además de tener el Espíritu Santo, de tener fe, además de tener sabiduría, está lleno de gracia. Y podrías preguntarte, ¿qué es gracia? Bueno, podría ser lo que el Antiguo Testamento llama misericordia. ¿Y por qué digo esto? Porque Esteban no solamente es un hombre que, como te dije, está lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de sabiduría, sino también lleno de misericordia, porque Hechos 7, versículo 59, si quieres acompáñame allá. Hechos 7, 59 y 60 dicen lo siguiente. Estamos hablando que tiene lo que el Antiguo Testamento define como misericordia. Ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y gritó muy fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. ¿Qué tipo de misericordia es esta? Sin ira, sin venganza, sin violencia, sin represalias. Es gracia. Yo conozco a muchos
que hubieran dicho, Señor, manda fuego del cielo, Señor, cúbreme con tu sangre, desato los ángeles y que me protejan y borra con ellos y acaba con sus hijos y tú eres el Dios de venganza. Pero no, aquí lo que vemos es que ese es un hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y un hombre lleno de misericordia. La congregación debe haberlo conocido como una persona bondadosa, amable, amorosa, incluso hacia aquellos que lo están matando en este arranque de rabia. Podría ser misericordioso porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ser amable porque estaba lleno de fe, porque estaba lleno de sabiduría. Podía encomendar todo a Dios. Recibe mi espíritu, dice, y perdónalos. Qué hombre tan asombroso. Este tipo de gracia proviene de la fe plena. Este tipo de gracia es producto del Espíritu Santo. Está lleno de poder también. Es un hombre que al estar lleno del Espíritu Santo, está lleno del poder hasta un grado apostólico. Está realizando maravillas, señales entre la gente y realmente está haciendo milagros. Y por supuesto esto es para validar que él habla por parte de Dios. Esto es antes de que existiera el Nuevo Testamento. Y antes de que existiera el Nuevo Testamento, alguien podría venir, como te lo he dicho muchas veces, así dice el Señor. Y entonces todo el mundo diría, ¿cómo dice? A ver, ¿qué es lo que dice? Y como no hay Nuevo Testamento, pues todo el mundo está esperando que lo que esta persona diga de parte de Dios, pues sea algo poderoso. Y para validar lo que el Señor estaba diciendo a través de la gente que él había enviado, había señales, prodigios, milagros. Hoy alguien te dice, así dice el Señor, y tú le dices, dime capítulo y versículo. ¿En qué libro está? Y entonces, este es un hombre que tiene poder de parte de Dios. Y veremos más adelante que Felipe también tenía el mismo poder. Dice el capítulo 8, versículo 6 de Felipe que estando allá en Samaria también hizo señales y prodigios. Por eso dijimos que no es un diácono, pero sirve a las viudas. No es un apóstol, pero hace milagros para validar la verdad. No es un profeta, pero es un gran predicador de las Escrituras. Es un hombre asombroso. Y entonces vemos su elección, vemos su carácter y ahora vamos a ver su coraje o su valentía, si tú quieres, que es el punto número 3. Esto no nos va a sorprender sabiendo lo que acabamos de ver de él. Su coraje, este hombre lleno de... Cuando digo coraje, algunos entendemos que está enojado. No, estoy hablando de su valentía, de su arrojo. Este hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno de poder. Este hombre extraordinario, lleno de gracia, que anhela desde lo más profundo de su corazón, por amor, alcanzar a las personas con el glorioso evangelio de Jesucristo. Se enfrentó a un mundo hostil, viéndolo de frente. Predicó a Jesús como Mesías a los judíos helenistas, los confrontó, y se necesita un gran coraje o gran valentía para hacer esto. Vamos a leer Hechos 7, versículo 9. Pero unos de la sinagoga, llamada los libertos, a ver, espérame, porque creo que estoy mal en la cita. Déjame rectificar. No estoy seguro que sea Hechos 7, se me figura que es Hechos 6. Pero si me das un segundo, digo, tú también tienes ahí tu Biblia, verifícalo. Nada más dame un segundito en lo que encuentro la escritura. Tengo anotado que es Hechos 7, pero se me figura que es Hechos 6. Hechos 6, 9. Sí, es Hechos 6, 9. Yo dije Hechos 7. Déjame lo corrijo. Ya está, Hechos 6, 9. Pero unos de la sinagoga llamada los libertos se oponían a él. Estos judíos eran de Cirene y Alejandría y se unieron con unos de Cilicia y Asia. Todos ellos empezaron a discutir con Esteban. Ahora, déjame por favor nada más retomar. Dice el versículo que estamos estudiando, Hechos 6, 8. Esteban, lleno del poder y de la bendición de Dios, hacía grandes maravillas y señales milagrosas entre el pueblo.
Aquí empieza nuestro estudio. Esteban, lleno del poder y de la bendición de Dios, hacía grandes maravillas y señales milagrosas entre el pueblo. Versículo 9. Pero unos de la sinagoga llamada los libertos se oponían a él. Estos judíos eran de Cirene y Alejandría y se unieron con unos de Cilicia y Asia. Todos ellos empezaron a discutir con Esteban. Aquí estamos viendo el punto número 3 en la vida de Esteban, que es su valentía, su coraje. Este es el campo misionero. Los apóstoles van a los judíos de Jerusalén. Pablo luego irá a los gentiles. Esteban irá a los judíos en tierras gentiles. Comienza en Jerusalén, donde existían las sinagogas para estos peregrinos. Había comunidades de judíos griegos que se habían asentado en toda la tierra de Israel. Cuando había fiestas y festivales y cuando la gente iba de peregrinaje a Jerusalén, encontraban el camino a estas sinagogas, y estas sinagogas fueron quizás en el idioma del país de las personas que las visitaron o que las hicieron. Entonces este era el campo misionero. ¿Por qué? Porque es uno de ellos. Se les presenta anteriormente en el capítulo como uno de ellos. Todos esos nombres en el versículo 5 son nombres griegos. Estos judíos griegos fueron elegidos para satisfacer las necesidades de las viudas griegas helenísticas. Entonces él va al lugar donde puede llegar esta gente, donde están estas personas. El lugar es la sinagoga, el lugar de reunión es donde se reúnen todos estos judíos, y esas reuniones existieron desde el cautiverio babilónico durante la época apostólica. Incluso las comunidades judías de fuera de Jerusalén lograron establecer sus propias sinagogas donde los judíos extranjeros podían venir, reunirse y estar en comunión. Y entonces los historiadores nos dicen, por ejemplo, que había cerca de 500 sinagogas en Jerusalén. Y muchas de esas sinagogas en Jerusalén en la época de nuestro Señor, en la época del libro de los Hechos, era para aquellos que eran peregrinos de otras partes del mundo y necesitaban interactuar con personas que hablaran su propio idioma. A ver, déjame ver si te lo expliqué bien o si tú me entendiste. Hay iglesias o sinagogas, por así decirlo, mejor dicho, sinagogas en Jerusalén, para los que vienen de tal parte del mundo, para los que vienen de esta región del mundo, para los que vienen de aquella región del mundo. Entonces tú llegarías como peregrino y dirías, me voy a congregar en esta sinagoga, porque en esta sinagoga hablan el idioma que yo hablo. Yo soy judío, pero no me crié en la tierra de Israel, conozco la tradición, conozco el idioma, pero yo hablo porque vengo de otra parte del mundo, este lenguaje, y entonces me voy a reunir con estas personas. Y ahí es a donde va Esteban. Y dice, pero unos de la sinagoga llamada los libertos. ¿Y qué es esto? Bueno, la historia nos muestra que en algún momento el general romano Pompeyo, supuestamente, seguramente es Pompeyo, se había llevado a algunos judíos como prisioneros. Se los llevó en el año 63 a.C. y se llevó a esos judíos y los vendió como esclavos. La mayoría de ellos finalmente encontró su libertad y algunos de ellos muy pronto regresaron a su tierra. Muy probablemente la sinagoga de los libertos es una sinagoga que básicamente fue desarrollada por esclavos romanos liberados que habían regresado a su propia tierra para adorar. Y se mencionan que estos judíos eran escuche, Cirene y Alejandría, y se unieron con unos de Cilicia y Asia, y todos ellos empezaron a discutir con Esteban. Ahora, Cirene es una ciudad de África, en el área de Libia. Ahí tenían una gran colonia judía, pero también participaron en la sinagoga de Jerusalén. Luego están los alejandrinos, la capital de Egipto, fundada por Alejandro Magno. Ahí hay una gran comunidad judía, ahí hay una gran biblioteca de muchos eruditos judíos, y se menciona Cilicia, un distrito del asentamiento conocido como Asia Menor, cerca de Siria, donde también hay una gran colonia judía. Que por cierto, la ciudad de Cilicia y esa colonia judía era Tarso, de donde era un tal Saulo de Tarso. Sabes que sabemos que Saulo de Tarso es un miembro destacado de esa sinagoga,
Y aquí es donde probablemente entró en la historia este Saulo de Tarso. Es decir, probablemente este Saulo funcionaba o servía en la sinagoga de la gente de Cilicia. Y luego estaban los de Asia, es decir, la parte occidental de Asia Menor. La ciudad principal era Éfeso. Y entonces tiene 5 grupos. Quizá había 5 sinagogas diferentes. Algunos creen que sí. Tal vez había 3 sinagogas mezcladas y tal vez solo había una sinagoga y todas estaban en la misma y todos hablaban algo de griego lo suficiente bien como para interactuar. No lo sabemos bien, pero lo que sí sabemos es que a ellos fue Esteban. ¿Y qué hizo? Pues se levantó. No creo que lo hayan invitado como orador, ¿verdad? No creo que lo hayan invitado para una conferencia de fin de semana. Pero él en medio de esa reunión donde están todas estos lugares, los de Cirene, los de Alejandría, los de Cilicia, los de Asia, reunidos, él se levanta, discute con ellos, habla con ellos, toma ahí el uso de la palabra y entonces se empiezan a discutir con Esteban. Y el versículo 10 de Hechos 6 dice, pero no podían contradecirlo, porque él tenía la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Por supuesto que no podían hacerle frente. Pudo haber sido no una exageración que el que lideró el argumento en su contra fuera completa, y tú completa el espacio, Saulo de Tarso. Es decir, en esa confrontación pudo haber sido no una exageración que quien discutió con Esteban fue Saulo de Tarso, quien sin duda habría sido un excelente expositor para discutir y defender el caso. 2 mentes brillantes, Esteban y Saulo, luchando por la verdad divina. Y Esteban ganó. ¿Por qué? ¿Porque fue un expositor más grande que Saulo? No, porque él tenía la verdad de su lado. Él argumentó allí, como dice, en esta disputa, en esta discusión, no necesariamente indica enojo, pero hay una especie de debate justo en el que se presentó un argumento real, no solo un discurso, sino un argumento real. No puedo imaginar nada más emocionante que ver un debate entre Esteban y Saulo. El tema exacto del debate no lo sabemos, pero podemos intuirlo. Fue un debate entre el Antiguo Testamento, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Fue un debate sobre la identidad de Jesús como Mesías, Hijo de Dios. Fue un debate sobre el papel de la ley. Fue un debate sobre la salvación por gracia. Y Esteban ganó el debate debido a su incomparable sabiduría y porque el Espíritu estaba con él. Dice el versículo 11 de Hechos 6, entonces les pagaron a algunos hombres para que dijeran, nosotros lo escuchamos hablando contra Moisés y contra Dios. Esto nos dice que estaban discutiendo el antiguo pacto, porque él estaba discutiendo contra la mala interpretación judía de la ley de Moisés. También estaba argumentando sin duda la deidad de Cristo, al destacar el poder salvador de la ley, al descartar la ley, el poder salvador de la ley de Moisés, se le consideraba blasfemo contra Moisés. Al identificar a Jesús como Dios, estaba blasfemando contra Dios en sus mentes. Ahora ese es un hombre que ha llevado el mensaje a la gente, entró directamente al fuego y declaró que la ley de Moisés no puede salvar, solo puede condenar. Quizá aquí es donde Pablo escuchó por primera vez que por las obras de la ley nadie será justificado. Quizá aquí es donde Pablo escuchó por primera vez que toda la plenitud de la deidad moraba corporalmente en Jesucristo. Para estos judíos estas eran palabras blasfemas, blasfemia contra Moisés, pisar terreno muy sagrado, blasfemar contra Dios, al decir que Jesús es igual a Dios. Así que conmovieron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y estos judíos helenistas agitados abandonaron las sinagogas y comenzaron a agitar la chusma de que Esteban era un blasfemo. Y que suena familiar, es exactamente lo que le sucedió a nuestro Señor Jesús. La gente en su mayor parte simplemente había visto a la iglesia a medida que crecía y se desarrollaba y estaban impresionados. De hecho, aprendimos en el capítulo 2 que los apóstoles de la iglesia primitiva tenían el favor de toda la gente.
los respetaban, incluso en el capítulo 5, cuando Ananías y Zafira cayeron muertos en la iglesia, la gente los admiró, la multitud está indiferente, pero impresionada hasta ahora. Pero ahora sucede que la conmoción de la gente en la línea en la que Esteban se encuentra, que es en este momento, empiezan a agitar a la gente de que es un blasfemo contra Moisés y un blasfemo contra Dios, agitan al pueblo, los ancianos, los escribas, se forma el Sanedrín, la agitación llega a un nivel en el que se acercaron a Esteban, se lo llevaron a rastras, lo llevaron ante el Sanedrín, y aquí es donde aparecen los falsos testigos. Hechos capítulo 6, versículo 12 dice: así alborotaron al pueblo, a los ancianos líderes y a los maestros de la ley, le cayeron de repente, lo agarraron y lo llevaron ante el consejo. Presentaron unos testigos falsos contra Esteban y dijeron: este hombre no deja de hablar en contra de este lugar sagrado y en contra de la ley. Bueno, eso nos dice algo sobre lo que estaba pasando en el debate. Quizás les habló del templo, ciertamente les estaba diciendo el verdadero propósito de la ley: definir el pecado, no proporciona salvación. Versículo 14 de Hechos, nosotros lo escuchamos decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Solo piensa en esto, esta es una gran valentía de Esteban. Él sabe lo que está haciendo y lo que ha hecho el Señor. También sabe que ya han encarcelado, que han golpeado a los apóstoles, sabe que está en juego y sabe que los judíos son temperamentales, pero su valentía no ha disminuido. No sé cómo encontraron a ese hombre entre miles de hombres de la iglesia, pero qué hombre tan extraordinario, qué valentía. Nos hacen falta más hombres como él, hombres con ese temple. Hechos 7:51 dice: ustedes son muy tercos, nos vamos un capítulo adelante porque aquí es el arresto, y en el capítulo 7 veremos si Dios va a vender la exposición de Cristo en el Antiguo Testamento. Él les dice ahí en el capítulo 7 de Hechos, versículo 51, ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Mataron incluso a los que anunciaron que el justo iba a venir, el mismo al que ahora ustedes traicionaron y mataron. Ustedes recibieron la ley de Dios por medio de ángeles, pero no la obedecen. Este no es un evangelismo de amistad. Este es un hombre que fue y los confrontó. Este hombre es un hombre noble, un hombre que lleva la verdad. Y lo vemos en su elección de entre los que podrían haber sido elegidos, y encabeza la lista de aquellos que están llenos de todas estas realidades espirituales. Vemos su carácter, vemos su valentía. Qué bárbaro, es un hombre que no tuvo temor de hacer lo que tenía que hacer. Y por último, vemos su semblante. Y su semblante es extraordinario. Dice Hechos capítulo 6, versículo 5, todos los que estaban ahí se fijaron en Esteban y vieron que su cara parecía la de un ángel. Ahora llama tu atención primero al que dice, incluidos los falsos testigos, las personas que estaban haciendo estas acusaciones desde la sinagoga, los miembros del Sanedrín, todos los que estaban en esa reunión. Podría haber habido solamente en el Sanedrín 70 personas. Todos fijaron sus ojos en Esteban. ¿Y qué es lo que ven? Ven el rostro como de un ángel. ¡Wow! Lo acusan de blasfemia, lo están llamando malvado. Dicen que está denunciando a Dios, a Moisés, o que está blasfemando contra ellos. Y curiosamente está parado ahí y luce como un ángel. Su apariencia como pura santidad de un ángel. Qué sermón, qué hombre. Todo su poder en el Espíritu Santo, toda su sabiduría en el Espíritu Santo, toda su gracia en el Espíritu Santo, toda su fe, todo se reflejó en su rostro. Solo una vez en la historia reveladora Dios ha puesto su gloria en el rostro de un hombre, en Éxodo 33, en el rostro de Moisés, que después de estar con él y ver su gloria, bajó y su rostro resplandecía. De alguna manera estaba reflejando su gloria de Dios. Por un momento Dios permitió que Moisés reflejara su gloria. Esa es la única vez que ha sucedido en todo el Antiguo Testamento. Y aquí en el Nuevo Testamento, mientras los judíos acusan a Esteban de ser un blasfemo, Dios ilumina su rostro.
Él está de pie como lo hizo Moisés ante el pueblo, con una pureza brillante en la marca del favor divino en su rostro. ¡Wow! Hechos 7:55, pero estaban llenos del Espíritu Santo, miró al cielo, vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Esta es una experiencia incomparable. No sé todo lo que fue, pero sí sé que apareció como un ángel, su rostro, una aprobación divina. Lo estaban condenando por blasfemo y tenía cara de ángel. Permítanme sugerirle que Dios todavía está buscando hombres y mujeres como que puedan servir en su iglesia, que puedan ser elegidos entre miles, que han demostrado el carácter que Dios está buscando, llenos de fe, llenos de gracia, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Dios todavía está buscando personas que tengan esa audacia, ese valor, que no tiene límites, y Dios demostrará su gloria en el rostro de esta gente. Tal vez no visiblemente, sino en la confianza tranquila, pacífica, casi trascendente que se manifiesta en las circunstancias más difíciles y más violentas de la vida. ¡Qué enseñanza! Esteban discutiendo con aquel que es considerado uno de los fariseos de fariseos, enseñado, capacitado a los pies de uno de los maestros más reconocidos de los judíos, Gamaliel, Saulo de Tarso, que después se convierte en Pablo. Una discusión entre ellos del antiguo pacto, del nuevo pacto, de cómo Jesús estaba en el Antiguo Testamento, una discusión entre estos dos. Digo, porque si el mismo Pablo, cuando él se autodefine como fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel, está en un lugar a donde este hombre Esteban expone, yo creo que lo menos que se esperaba de este gran alumno de Gamaliel era que él defendiera el punto. Más adelante vamos a ver cómo Pablo da el consentimiento. No es Pablo todavía es Saulo de Tarso, para que apedreen a este Esteban. ¿Y cómo es Dios? Dios no descarta a Pablo por lo que pasó, sino que lo manda a traer para servirle. ¿Qué enseñanza? No hemos terminado con Esteban. Esteban todavía está a punto de dar el sermón más extraordinario, la enseñanza más extraordinaria en su vida, en su corta vida de cristiano, de siervo de Dios. Les va a dar una enseñanza impresionante, pero si Dios quiere lo veremos la próxima semana. Pero quédese con eso, quédese con que Dios todavía está buscando hombres como Esteban, mujeres como Esteban, valientes, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría, que destacan entre muchos. Y oremos para que Dios nos permita ser esos hombres, ese tipo de personas, ese tipo de cristianos. Señor, te damos gracias por tu enseñanza, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, porque tú nos uses, tú nos tomes en cuenta, tú nos llenes de fe, nos llenes de sabiduría, nos llenes de tu Espíritu Santo y nos permitas ser como Esteban, como Cristo, como lo que tú quieres que seamos. Gracias por tu palabra, gracias por guiarnos y enseñarnos. Te pedimos, Señor, sabiduría, te pedimos fe, te pedimos de tu Espíritu Santo, que dejemos de ver solamente lo que está frente a nuestros ojos, o dejemos de preocuparnos por lo que no tenemos o lo que no hemos alcanzado, y empecemos a preocuparnos por lo que tú quieres, y no por lo que nosotros buscamos o satisfacer nuestras necesidades o nuestros gustos, sino por lo que tú estás queriendo de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Bendice a los hermanos, Señor, a donde quiera que estén, provéeles lo que necesitan y ayúdales en Cristo Jesús. Ayuda a los pastores, ayuda a los hermanos de otras iglesias. Bendíceles y guárdales. En Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén, Señor. Amén.